¿Qué hay? Sí. Bueno, la posición de España en principio es conocida. Venimos aquí con espíritu constructivo. Ya lo ha dicho el presidente del Gobierno, que no vamos a discutir sobre cifras y, por tanto, la propuesta de la Comisión en cuanto a la reubicación de esos 140.000 refugiados, y según la cual nos corresponderían a nosotros 15.000, la vamos a aceptar. Quiero recordar asimismo que habría que sumarlo a los 2.800 que ya aceptamos en el Consejo JAI del mes de julio, y estaríamos ya, por tanto, en cerca de 18.000, y también los aproximadamente 17.000 demandantes de asilo que estimamos que este año tendremos en España al margen de estos programas. Por tanto, estaríamos hablando a día de hoy una previsión de 35.000 demandantes de asilo en España. Ahora de lo que se trata es de que esta voluntad de solidaridad que en España se está manifestando de manera muy especial a través de iniciativas de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de ONGs, etcétera, y que no hace sino poner de manifiesto el espíritu tan profundamente arraigado en la sociedad española de solidaridad, este espíritu de acogida, pues se pueda materializar lo antes posible, de tal manera que estos refugiados puedan ser acogidos en España lo antes posible de manera eficaz. Y para ello, pues tenemos que discutir el procedimiento. Y dicho eso, también es importante que vayamos a la raíz del problema. Y por tanto, vamos a tratar de que haya una política comunitaria, una política europea común en materia de asilo, en materia de inmigración y también en materia de retorno. Y a estos efectos creo que es muy importante que haya una especie, como ha dicho el presidente del Gobierno también, de plan Marshall para África, de tal manera que se dote de recursos económicos para el desarrollo de aquellos países donde proceden los inmigrantes por razones económicas, y que no se vean abocados a caer en manos de las mafias criminales que trafican con su desesperación, y de esta manera, pues como digo, estemos en condiciones de tener una política integral que atienda no solo a las consecuencias, que es lo más importante, cuanto antes que estos refugiados puedan ser acogidos, que es lo que todos deseamos, de una manera ordenada, de ahí el procedimiento, pero luego también evitar que haya cada vez más inmigrantes irregulares por una parte y más refugiados por otra, es decir, ir a la raíz del problema. Y de todo esto pues vamos a hablar hoy aquí, y en todo caso dejo claro que España, como he comentado, pues va a aceptar esa cuota de 15.000 refugiados que nos corresponden de esa cuota de 140.000 que ha planteado la Comisión. Gracias. ¿Sobre la posición alemana poniendo controles a la vez que mantiene el llamamiento a acoger más refugiados? No, bueno, yo como a la salida vamos a tener, yo luego voy a tener otra rueda de prensa, ¿no? Entonces habrá ocasión de tratar de todo, ¿no? Pero yo creo que en esta cuestión, lo hemos dicho siempre, ¿no? Como en todas, pero fundamentalmente cuando estamos hablando de asilo, de refugiados, de inmigrantes irregulares, los principios sobre los que se basa la actuación de la Unión Europea son solidaridad por una parte y responsabilidad compartida por otra. Y por tanto hemos de equilibrar ese espíritu solidario que caracteriza a la Unión Europea, que está en el ADN de la Unión Europea, por el hecho también de la responsabilidad compartida. Somos un espacio de libertad, justicia y seguridad, y por tanto debemos de actuar solidaria, pero también responsablemente. Y yo estoy seguro que todos vamos a actuar así, y no dudo bajo ningún concepto de que, evidentemente, un país tan importante como Alemania, pues por supuesto que está actuando así. Gracias. Gracias. Lo repito. Lo digo si queréis alterarlo y así lo aclaro. Y luego lo repito. Son 15.000 ahora, 14.900 y pico. 15.000 de los 140.000. En el Consejo Europeo JAI de 9 de julio en Luxemburgo y el día 20 aquí en Bruselas, había una cuota de 40.000 reubicados, de los cuales nosotros aceptamos 1.300. Más los 1.489 reasentados daban un total de 2.800. ¿Cuánto estamos hablando? De 15.000 ahora, más 2.800, estamos hablando de 17.800. ¿Vale? Bien, a día de hoy, si no pasa nada nuevo. Al margen de eso, España tiene la acción geoestratégica que tiene. Ceuta, Melilla, somos frontera exterior de la Unión Europea, etc. A día de hoy, la previsión de demandantes de asilo en España para este año es de un total, entre requerimientos de Dublín y demandantes de asilo, de entre 17 y 18.000. Por tanto, además de estos
18.000, fruto de estos dos programas de la Comisión Europea, de estas dos iniciativas de la Comisión Europea para hacer frente a este drama humanitario de refugiados que están viniendo por el Mediterráneo central y por la Europa central. Pues aparte de eso, España está pues, en la situación geoestratégica que está y tenemos una petición de demandantes de asilo continua y continuada. Y en estos momentos, como digo, la estimación para este año va a ser de unos 17.000, que habría que sumar a esos 18.000, con lo cual estaríamos hablando para este año en España, a día de hoy, en torno a 35.000 asilados, 35.000, de los cuales, por ejemplo, voy a dar un dato, solo en la frontera de Beni Ensar, en la oficina de asilo de la frontera de Melilla, en Beni Ensar, pues en lo que llevamos de año, llevamos más de 3.500 demandantes de asilo de nacionalidad siria. De esos 17.000 que preveemos para este año en España, la inmensa mayoría son sirios, ¿no? Y por tanto la concesión del estatuto de refugiado se está concediendo a la inmensa mayoría, tanto los que lo piden en las fronteras de Melilla, Ceuta, como los que los piden en otros de los establecimientos donde la ley lo prevé, ¿no? En la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, en las comisarías, en las oficinas de extranjería de las subdelegaciones del Gobierno, en los CIES, en todos los lugares donde la ley prevé la petición de asilo o el estatuto de refugiado. Este año, insisto, vamos a estar en torno a 17.000, al margen de los 18.000 de estas dos iniciativas de la Comisión Europea, la de julio y la de ahora. Está claro, ¿verdad? Señor ministro, la Comisión Europea ha dicho que los 7.000 y pico refugiados que se quedaron en el limbo en el mes de julio también se van a volver a repartir. España solo aceptó a 1.300 de los 4.288 que le pidió la Comisión Europea. Esos 3.000, casi 3.000 que le corresponderían a España, los 7.000 y pico, ¿los va a aceptar España o va a ser otra cifra? Nosotros, el acuerdo en julio, el 20 de julio, llegamos a un acuerdo que fue reasentar a más de los 20.000 que pedía la Comisión y a 32.000 de los 40.000 que pedía la Comisión. Ese acuerdo fue cerrado en julio. Ahora ha planteado 140.000 más. A nosotros nos ha asignado una cuota de cerca de 15.000 y vamos a formalizar el acuerdo de julio sobre la base de lo que llegamos a acuerdo en julio y los 15.000 que nos ha asignado ahora. Es decir, no vamos a cuestionar ya cifras que están cerradas por una parte y que nos ha sugerido, pero que, repito, significan un esfuerzo importante para España, al cual lo hacemos con mucho gusto, porque somos un país solidario y somos conscientes del drama humanitario que existe, pero hay que poner en valor lo que está haciendo España. Repito, estamos hablando en estos momentos, a día de hoy, de una estimación de ya 35.000 demandantes de asilo entre los dos programas de la Comisión Europea, más los que en España de forma ordinaria se están produciendo en los... estoy hablando de cifras a 7 de septiembre, por tanto muy actualizadas. Muy bien, muchas gracias.